Querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial. Hoy, en el video de Aprendo con CNH, estaré leyendo el texto completo de la guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque muchas veces cuando les comparto ese tipo de información a los emprendedores a los cuales asesoro, me dicen no tengo tiempo, no se me da a leer. Así que en este video leeré la guía completa con el fin de que no tengas ninguna excusa, de que empieces a aprender y a aplicar todas estas recomendaciones que dejan las instituciones con el fin de que desarrolles tu emprendimiento de manera legal. Empecemos. Introducción. La palabra foto hace referencia a una imagen, pie de página número 1. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, de objetos, países y personas, entre otras, mientras que la expresión fotografía se usa como sinónimo de foto y se define de la siguiente manera: procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor, o imagen obtenida por medio de la fotografía. Pie de página número 2, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Por su parte, el término dato personal está definido en el artículo 3 de la Ley 1581 del 2012 como, abro comillas, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, cierro comillas. Las fotos son utilizadas para muchos propósitos, especialmente para fines de publicidad, entendida esta como, abro comillas, toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones del consumo, cierro comillas. Y vamos a el pie de página número 3, el cual dice, numeral 12 del artículo 5 de la Ley 1480 del 2011, por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Cuando la foto capta la imagen de una persona determinada o determinable, la misma se considera un dato personal y por ende debe regirse por la regulación vigente sobre el tratamiento de esa clase de información. Cualquier actividad que se realice con fotos debe ser respetuosa de, entre otras, lo que ordena el artículo 15 superior, según el cual, abro comillas, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución, cierro comillas. La Ley Estatutaria 1581 del 2012 desarrolló este mandato constitucional que aplica, entre otras, a la recolección, uso de fotografías. Dicha ley no solo define como tratamiento cualquier actividad que se realice con datos personales, como las fotos, sino que dentro de la definición del artículo 3 establece varios sujetos, a saber, en primer lugar, el titular del dato, que sería la persona fotografiada. En segundo lugar, el responsable del tratamiento, quien decide sobre el tratamiento de la foto. Por ejemplo, define qué fotos se tomarán y para qué finalidades. El responsable puede ser, según el caso, el fotógrafo o una empresa. Finalmente, el encargado del tratamiento, que usualmente es un tercero contratado por el responsable para que por cuenta de éste realice, por ejemplo, un estudio de fotografía. Es el caso de una empresa fabricante de productos, responsable del tratamiento, que contrata a una empresa de publicidad o a un fotógrafo, encargado del tratamiento, para que tome fotos con miras a elaborar una campaña publicitaria. Dicha ley establece los derechos del fotografiado o titular del dato, artículo 8, y los deberes legales del responsable y del encargado, artículo 17 y 18 respectivamente. Adicionalmente, dicha norma ordena a esta entidad, abro comillas, velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, cierro comillas. En línea con lo anterior se expide la siguiente guía, cuyos objetivos y precisiones se señalan a continuación.
Objetivos, precisiones y complementariedad con otras guías de esta entidad. Esta guía tiene como propósito presentar algunas sugerencias a los responsables y encargados del tratamiento de fotos con mira a orientarlos para que no incurran en ninguna irregularidad respecto de la regulación sobre el tratamiento de datos personales. Son diversas las perspectivas jurídicas que existen sobre las fotos: derecho de autor, derecho a la imagen, actos de competencia leal, etc. Por lo que este texto solo hace referencia a uno de ellos, al tratamiento de la foto como datos personales. Esas recomendaciones tienen un enfoque preventivo, con miras a que una empresa directamente responsable del tratamiento, a través de terceros, encargado del tratamiento, evite vulnerar los derechos de cualquier persona o cliente titular del dato. Este documento no es un concepto legal ni constituye asesoría jurídica. Tampoco pretende ser un listado exhaustivo de recomendaciones específicas sobre todos los temas o contextos que involucra la foto. Téngase presente que existen muchas hipótesis sobre las condiciones de modo, lugar o situación en la que se toma u obtiene la foto. En redes sociales digitales, páginas web, un partido de fútbol, un concierto, en el colegio, en la casa, en la calle, en un evento público, en el sitio de trabajo o respecto de la persona fotografiada, un niño, una celebridad, un funcionario público, entre otras. Por esta razón, la presente guía no entrará a analizar cada una de ellas porque es un asunto que depende de las particularidades de cada caso. Las orientaciones contenidas en este texto son de carácter general y solo comprenden algunos de los temas más relevantes de la foto como dato personal. Por consiguiente, el lector debe tener claro que este documento no incluye todos los deberes legales sobre la materia y que la omisión de alguno de ellos en esta guía no lo exime de cumplir la totalidad de las obligaciones jurídicas. Finalmente, durante el 2019, esta entidad emitió 2 guías para que sean tenidas en cuenta por parte de quienes realicen actividades de marketing, publicidad y comercio electrónico que en ciertos casos involucran el uso de fotos, las cuales son complementarias a la presente. Por eso, se sugiere implementar en lo pertinente a las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de comercio electrónico. Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad. Los textos están disponibles en la página web www.sic.gov.co, sesión de publicaciones de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, en el siguiente enlace: www.sic.gov.co/tema/protección de datos personales. La foto desde diversas perspectivas jurídicas. Aunque esta guía se centra en el estudio de la foto como dato personal, es relevante tener presente que el análisis jurídico de esta puede hacerse desde varios enfoques complementarios no excluyentes. Todos son importantes y deben respetarse y analizarse en cada caso. Es factible que frente a una situación específica todos o algunas concurran. Por ejemplo, dadas las particularidades de cada caso, puede concluirse que una foto de una persona no es protegida por la regulación de derechos de autor, pero sí por la de tratamiento de datos personales. Las siguientes son las principales perspectivas jurídicas de las fotos. Primera, la foto y los derechos de autor. Según la Dirección Nacional de Derecho de Autor, DNDA, abro comillas, no todas las fotografías están protegidas por el derecho de autor, sino solo aquellas que tengan mérito artístico. No obstante lo anterior, el mérito artístico aquí descrito está referido esencialmente a la originalidad de la obra, la cual será determinada caso a caso. En el evento de ser protegida, la titularidad de la obra recae sobre su autor creador. Y de página número 4, Dirección Nacional de Derecho de Autor, concepto jurídico,
del 27 de marzo del 2020, escrito 2-20-21352. Segundo, la foto y los actos de competencia desleal. Según el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, abro comillas, se considera leal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. El uso indebido de fotos puede ser considerado como un acto de explotación de la reputación ajena. A título de ejemplo, en la sentencia 1990 del 30 de abril del 2012 de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, se concluyó que una sociedad incurrió, abro comillas, incurrió en el acto de competencia desleal de explotación de reputación ajena respecto de la publicación de la imagen de la demandante, cierro comillas, en una revista. Y adicionalmente se le ordenó, abro comillas, abstenerse de utilizar la imagen, cierro comillas, de una señorita Colombia, abro comillas, en sus notas editoriales con fines publicitarios, siempre que no cuente con la debida autorización para tal efecto, cierro comillas, de página número 5, el cual dice: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia 1990 del 30 de abril del 2012, expediente 08-05-8739. El texto de la sentencia se puede consultar e indica un enlace. Tercero, la foto y el derecho a la imagen. Esta entidad ha sostenido que una fotografía que es utilizada para ser entregada al público como incentivo para que adquiera un producto, reviste un carácter comercial que se aleja bastante del carácter artístico, literario, científico, didáctico o cultural al que hacen referencia las normas de propiedad intelectual, por lo cual no es dable ampararse en los derechos del titular de la fotografía física, para desconocer los derechos de la propia imagen que tiene la persona que en ella aparece. Admitir lo contrario, es decir, que cualquier fotografía tomada en público constituye ya una obra artística protegida por los derechos de autor, y que la publicación de dicha fotografía es absolutamente libre, libertad que abarcaría el uso de la fotografía con fines comerciales. Equivaldría a permitir e incentivar que se desconociera el derecho fundamental que tiene la persona sobre su propia imagen y propiciara que cualquiera pudiera utilizarla con fines comerciales o publicitarios, fotografías, para vincularlos sin su autorización como parte de campañas publicitarias para promover la adquisición de productos. Cuarto, la foto como documento que contiene datos personales. A continuación, nos referiremos a este aspecto. La foto como documento que contiene datos personales sensibles. De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1564 del 2012, abro comillas, son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Como se observa, la definición legal de documentos es muy amplia y comprende entre otras las fotos y las videograbaciones. Estos documentos pueden contener diferentes tipos de información, dentro de la cual están los datos personales, caso en el cual se debe observar las reglas de la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y sus normas reglamentarias. Ahora, es importante relevar que no toda foto es per se un dato personal. Solo lo serán aquellos que contengan, abro comillas, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales, determinables o de
determinadas. Cierro comillas, pie de página número 7, el cual dice: esta es la definición legal de dato personal del literal C del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Por eso, la foto será dato personal en la medida en que permita establecer la identidad de una o varias personas naturales en particular. Si, por ejemplo, la foto contiene la imagen de personas con máscaras en su rostro o que están de espalda de tal forma que no se pueda establecer la identidad de cada una de ellas, pues esa fotografía no es un dato personal. Adicionalmente, nótese que algunas fotos captan la imagen de la cara de las personas u otras partes de su cuerpo que permiten identificarla. Estas imágenes se consideran información biométrica. Los datos biométricos, a su vez, son un ejemplo de datos sensibles. Pie de página número 8, el cual dice lo siguiente: los datos sensibles fueron definidos por la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1373 del 2013 como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o fisiológicas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos y oposiciones, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Artículo 5 de la Ley 1581 del 2012, repetido en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1373 del 2013, incorporado en el Decreto 1074 del 2015. Tal y como se puede constatar en la definición legal del artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, los datos biométricos incluyen información sobre las características físicas: rostro, huella dactilar, palma de la mano, retina, ADN y comportamentales, forma de firmar, tono de voz, sobre las personas. Y de página número 9, el cual dice: Sanin, Nirmala y Sinha hacen referencia a un libro. En la regulación europea son definidos como datos personales, abro comillas, obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identidad única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Una serie de casos a los que en principio no es aplicable dicha ley. Y de página número 11 dice lo siguiente: se trata de situaciones excepcionales que no se sustraen totalmente de algunos principios constitucionales que fueron recogidos en el artículo 4 de la Ley 1581. Lo anterior se recalca con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2, en donde ordena que los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los fines dispuestos en el presente ley y sin rayir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normativa especial que regula las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Uno de ellos es la base de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, el cual comprende, abro comillas, aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales, cierro comillas. Así, por ejemplo, estas reglas no aplican cuando una persona toma fotos a sus hijos para conservarlas en el álbum familiar.
pie de página número 12, el cual establece artículo 2 del decreto 1377 del 2013, incorporado en el decreto 1074 del 2015. La norma mencionada dice, artículo 2, abro comillas, ámbito de aplicación. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación en los siguientes casos. Cierro comillas. A la base de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Cierro comillas. Para la Corte Constitucional, la expresión, abro comillas, mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, cierro comillas, no puede predicarse de las personas jurídicas ni comprende el tratamiento de datos cuando ellos circulan internamente. Pie de página número 13, el cual dice, precisó la Corte que, abro comillas, no puede entenderse que el primer contenido normativo, el literal A, se entienda al tratamiento de cualquier dato cuando circule internamente como pretende ASO bancaria. En primer lugar, para que opere la excepción, por voluntad del legislador se requiere, además de que los datos sean mantenidos por una persona natural en su esfera íntima. En segundo lugar, el que los datos no circulen o circulen internamente no asegura que su tratamiento no pueda tener consecuencias adversas para su titular. Piénsese, por ejemplo, en las hojas de vida de los empleados de una empresa mantenida en el ámbito interno. Si bien no van a ser divulgadas a terceros, su tratamiento y circulación interna sí puede traer consecuencias negativas para el titular del dato, por ejemplo, en términos sancionatorios o de ascensos. Razón por la cual debe estar sujeta a las reglas generales que consagra el proyecto de ley. Cierro comillas, Corte Constitucional, sentencia C-748 del 2011, numeral 2.4.5.3.1. En una organización, gremio o grupo corporativo. En el artículo 2 del decreto 1377 del 2013 se incorporó lo precisado por la misma corporación en el sentido de establecer que la base de datos personales y domésticas son las de las personas naturales. No obstante, según ese decreto, no basta que la base de datos sea de una persona natural, sino que ésta se utilice dentro del contexto de la vida privada o familiar de esta persona. Así las cosas, la excepción no cobija, entre otras, al comerciante que toma fotos de sus clientes para efectos de utilizarlas en una campaña de publicidad. En este caso, el uso de esa base de datos no se enmarca en el contexto familiar o privado de ese comerciante, sino dentro de su faceta como profesional del comercio. En otras palabras, no toda base de datos de una persona natural queda excluida de la aplicación de la Ley 1581 del 2012, pues se reitera, es necesario que el uso de los datos sea para la vida privada o familiar. Ahora bien, si una persona toma fotos de sus amigos para fines privados, no comerciales, y desea suministrarla a terceros, en este caso, según la Ley 1581 del 2012, deberá previamente informarle de ello a la persona fotografiada y solicitar la autorización para entregar las fotografías a terceros. En este caso, dice la ley, el fotógrafo queda sujeto a las disposiciones legales solo por proporcionar los datos de sus amigos a terceros. De las fotos para fines periodísticos y editoriales. Al igual que en el caso anterior,
La Ley 1581 del 2012 tampoco aplica a, abro comillas, bases de datos y archivos de información periodísticos y otros contenidos editoriales, cierro comillas. Esta excepción no incluye las bases de datos que tienen los medios de comunicación para fines comerciales o de marketing. Pide página número 15, el cual dice lo siguiente. Sobre el particular, concluye la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-748 del 2011, numeral 2.4.5.6, que debe aclararse que la base de datos a las que se refiere el literal D del artículo 2 son aquellas de contenido eminentemente periodístico y no aquellas que están encaminadas a fines comerciales o publicitarios. Así, las bases de datos con la información de los suscriptores de un periódico sí estarán sujetas a la regulación de la ley estatutaria. Tampoco aplica cuando, por ejemplo, un periodista usa fotos como parte de las piezas de publicidad para vender sus productos. La Corte explicó que esta excepción, abro comillas, pretende evitar que la base de datos y archivos de carácter periodísticos se vean sometidos a los mismos límites que la información general, lo que podría traducirse en una limitación desproporcionada de la libertad de prensa e incluso en censura. Piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de la obligación de revelar las fuentes. Pide página número 16, el cual dice Corte Constitucional, sentencia C-748 del 2011, numeral 2456. En otras palabras, la idea de esta excepción es no aplicar en su totalidad las reglas generales a tratamientos a los datos que se recolectan con fines de publicación, transmisión u otras formas de comunicación pública de material periodístico. Recomendaciones. Sin perjuicio de todos los deberes legales que le corresponde cumplir a los responsables y encargados del tratamiento de fotos, a continuación hacemos énfasis en algunos de ellos desde la perspectiva del régimen jurídico de la protección de datos personales. Primero, obtener autorización previa, expresa e informada para tomar fotos y usarlas. Por regla general, quien toma una foto o quien contrata a un fotógrafo para que tome fotografías debe estar autorizado por el titular del dato, la persona fotografiada, o por la ley para tomar y usar las fotos para fines específicos. Para la recolección y uso de fotos como datos personales sensibles debe observarse las reglas especiales señaladas en el artículo 6 del decreto 1373 del 2013. Pide página número 17, el cual dice incorporado en el decreto 1075 del 2015. En concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. La obtención de la autorización especial puede hacerse mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 7 de dicho decreto. No obstante, no debe perderse de vista que el responsable del tratamiento debe estar en capacidad de demostrar que obtuvo el consentimiento previo, expreso e informado del titular del dato. De hecho, no solo el titular tiene el derecho de solicitar pruebas de la citada autorización, pide página número 18, el cual establece, literal B, del decreto del artículo 8 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Sino que el responsable del tratamiento debe solicitar y conservar en las condiciones previstas en la ley copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. Pide página número 19, el cual dice, literal B, del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012. Es fundamental que la autorización cumpla estos tres requisitos porque de lo contrario, con la omisión de alguno de ellos, no podrá usar los datos lícitamente.
Recuerde que debe demostrar que tiene prueba de la autorización y que informó lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012. Tenga presente estos mandatos legales. Abro comillas. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que revele el consentimiento. Principio de libertad. Cierro comillas. Pie de página número 20, el cual dice literal C del artículo 4 de la Ley 1581 del 2012. Abro comillas. En el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del titular, la cual debe ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, cierro comillas, pie de página número 21, el cual dice artículo 9 de la Ley 1581 del 2012. Abro comillas. El responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para los cuales se obtiene el consentimiento, cierro comillas, de página número 22, artículo 5 del decreto 1373 del 2013. Abro comillas. Los responsables deberán conservar prueba de la autorización otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos. Cierro comillas, pie de página número 23, artículo 8 del decreto 1373 del 2013. El derecho del cliente es derecho del cliente o de cualquier persona, titular del dato, abro comillas, solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, cierro comillas, pie de página número 24, el cual dice, literal B, del artículo 8 de la Ley 1581 del 2012. Segundo, verificar la procedencia legítima de las fotos que le suministran terceros. Si usted o su empresa no adquieren las fotos directamente del titular, sino que le son suministradas por terceros, asegúrese de que ellos, primero, obtuvieron lícitamente las fotos y segundo, están autorizados a suministrarle a usted esa información para usarlas con fines específicos. No olvide que adquirir fotografías piratas, ilegales o de dudosa procedencia podría generarle responsabilidad administrativa, civil y penal. En definitiva, como responsable del tratamiento, le corresponde probar que adquirió legítimamente los datos. Por ende, debe a. Abstenerse de recolectar y usar datos sin autorización. b. Efectuar una debida diligencia sobre la procedencia de las fotos que no adquiere directamente del cliente o persona titular del dato. C. No adquirir fotografías ilegales so pena de las consecuencias legales que esto conlleva. Tercero, tener presente las reglas especiales para tratar fotos de menores de 18 años. El artículo 44 de nuestra Constitución Política ordena que los niños deben ser protegidos, entre otros, abro comillas, contra toda forma de explotación económica, cierro comillas. Precisa ese artículo que los niños no son, abro comillas, no solo, abro comillas, gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, cierro comillas, sino que, abro comillas, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, cierro comilla. Téngase presente que los menores de edad son titulares de derechos de protección de datos personales y que este es de naturaleza autónoma e independiente de la privacidad o intimidad. Adicionalmente, las fotos hacen parte de la intimidad de los menores.
la cual incide en su presente y futuro como seres humanos. El artículo 7 de la Ley Estatutaria 1581 del 2012 exige que en el, abro comillas, tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, cierro comillas, y prohíbe como regla general, abro comillas, el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública, cierro comillas. El artículo 9, por su parte, recalca que, abro comillas, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, cierro comillas. El decreto 1074 del 2015 precisa, abro comillas, artículo 2.2.2.25.2.9, requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos. Primero, que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del derecho previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado. Opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 del 2012 y presente capítulo, cierro comillas. Cuarto, informar al fotografiado, titular del dato, los fines específicos para los cuales se usarán las fotos. El artículo 5 del decreto 1377 del 2013 ordena que en el, abro comillas, que el responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informar los datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para los cuales se obtiene el consentimiento, cierro comillas. De esta manera resulta imprescindible informar las finalidades concretas y determinadas para las que se usarán las fotografías. De tal suerte que si se utilizan con fines publicitarios, deberá informarse si es para ofrecer bienes y servicios para niños, por ejemplo, juguetería, o para adultos. Tenga presente que debe existir total transparencia respecto del fotografiado, es decir, que debe ser consciente de la finalidad específica de esa imagen. Quinta, abstenerse de obtener fotos de manera engañosa y no asumir que las fotos de acceso público pueda usarse libremente. Recuerde que está prohibido, abro comillas, utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar tratamiento de datos personales, cierro comillas, pie de página número 25, el cual dice, artículo 4 del decreto 1377 del 2013. Como las fotos, adicionalmente, si una foto es de acceso público, por ejemplo, está disponible en internet o redes sociales digitales, ello no significa que esa foto sea un dato personal de naturaleza pública. Pie de página número 26, el cual dice, el párrafo 2 del artículo 5 del decreto 1377 del 2013 ordena que, abro comillas,
Los datos personales que se encuentran en fuentes de acceso público, con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentran a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos. Cierro comillas. Sexto, exigir el respeto de la regulación de protección de datos a los terceros que contrate para tratar fotos. Si una empresa responsable del tratamiento contrata a otras empresas o a un tercero encargado del tratamiento para que tome fotos, debe exigirle el cumplimiento de su política de tratamiento de datos personales y los deberes legales que esto conlleva. Recuerda que estos terceros, empresas de publicidad, fotógrafos, obran por cuenta del responsable del tratamiento y que éste responde frente a los titulares de los datos y las autoridades por los errores o negligencias de ellos. Además, la ley les impone a estos las obligaciones de cumplir con una serie de deberes. Pie de página número 27, el cual dice: los deberes de los encargados están previstos en el artículo 18 de la Ley 1581 del 2012. Se recomienda que en los contratos de prestación de servicio se pacten con esos terceros las obligaciones especiales y los deberes que deben cumplir sobre tratamientos de datos personales. Deje claro qué pueden hacer y qué no. Es fundamental que, por ejemplo, se pacten cláusulas contractuales en las que se obliguen a cumplir sus políticas de tratamiento de información, garantizar seguridad y confidencialidad de las fotos, no usar las fotos para fines diferentes a los autorizados o contratados, no apropiarse de las fotos ni quedarse con ellas luego de culminado el contrato de prestación de servicios. Y bueno, querido emprendedor, esta es la guía al tratamiento de datos expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en estos primeros días de diciembre del 2020. Si encuentran algo súper enredado o técnico, me escribes en el comentario y te responderé. Y si es del caso, haré otro video explicando detalladamente todas las dudas que hayan quedado de esta guía, que espero sea de tu utilidad. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.